Bien, en el segmento anterior hablé de la República Dominicana, cómo se ha estado manejando la política monetaria, cómo ya comienza a haber frutos en materia de reducción de la tasa de inflación, que todavía falta mucho, falta un trecho. Eso ha sucedido en otros momentos, sucedió en el año 2008, sucedió en el año 2012, ni hablar de lo que sucedió, por ejemplo, en el año 2003, 2004, ni hablar de lo que sucedió en el año 1984, en lo que sucedió en el año 1990, pero se logra con una buena política monetaria enfrentar choques externos, reduciendo la tasa de inflación gradualmente con el manejo de la tasa de interés doméstico. Que cuesta, obviamente, lo ha dicho Powell, por ejemplo, en los Estados Unidos, lo dijo Christine Lagarde esta semana también. Cuando se sube la tasa de interés para reducir la inflación, hay una desaceleración de la economía, hay una reducción de la demanda de bienes y servicios, cae el consumo, cae la inversión o su ritmo de crecimiento es menor, pero es peor tener una inflación acelerada, una inflación alta, por el hecho de que esto implica un empeoramiento de las condiciones de vida de la población. Entonces, esos son los elementos que hay que poner siempre sobre la mesa a la hora de definir lo que es el conjunto de políticas económicas que se deben ejecutar para enfrentar la inflación. O sea, tomar en consideración las consecuencias de tener por mucho tiempo una tasa de inflación cada vez mayor y romper lo que son las cadenas que mantienen ancladas las expectativas de inflación. Entonces, en ese sentido, ya señalé cómo en el caso de la República Dominicana, el gobernador Héctor Valdés ha estado manejando de una forma muy adecuada, muy acertada la política monetaria de tal manera que ya vemos cómo la tasa de inflación comienza a reducirse. Ya vemos que en términos interanuales se redujo del 9.4 a 8.8 y esperemos que ya entonces comienza a disminuir todavía más aceleradamente la tasa de inflación. Recuerden que el pico fue en abril, 9.6, luego bajó 9.4 y así ahora 8.8 y esperemos que los próximos meses pues pueda seguir convergiendo hasta el 4%, que es la meta, 4% más menos 1. El centro del rango es 4%. Bien, ¿qué está sucediendo en Estados Unidos y en la eurozona? Esta semana, la eurozona pues fue impactada por una noticia importante y es el incremento en 75 puntos básicos de la tasa de referencia. La tasa de interés de referencia subió en 75 puntos básicos. Claro, esa fue una noticia del jueves y el jueves hubo una noticia que lo eclipsó. Y es esto, la noticia que eclipsó eh, pues todo fue el fallecimiento de la reina Isabel II. El fallecimiento de la reina Isabel II eclipsó obviamente cualquier noticia a nivel internacional. A nivel internacional estamos hablando de la reina Isabel II de Inglaterra, que es la soberana que heredó un imperio y reinó por 70 años como una figura extremadamente popular y querida que entró a la historia por la puerta grande. El Reino Unido está de luto por la partida de esa persona que es pieza clave de su estabilidad y democracia moderna. La reina Isabel II, pues pensamos que hizo un aporte verdaderamente extraordinario a su gente, a su pueblo y también a la comunidad internacional. Y de esta tribuna, pues vaya nuestro más sentido pésame al pueblo británico. Esa noticia eclipsó las noticias vinculadas con el manejo de la tasa de interés. Específicamente, esta noticia fue eclipsada. El Banco Central de Europa incrementó la tasa de interés en un histórico 75 puntos porcentuales o 0.75% por ciento o puntos porcentuales. Y pues esto lo hace aun cuando pudiera estar al borde de una recesión. ¿Y por qué decide el Banco Central Europeo incrementar en 75 puntos básicos? Lo decide porque cuando uno observa la tasa de inflación vemos que ha seguido acelerándose. La tasa de inflación en agosto, que ya salió publicada, la tasa de inflación en la eurozona se colocó en 9.1%. 9.1%
es una tasa históricamente alta, es una tasa que constituye un récord. Estamos hablando de que los europeos nunca habían visto como eurozona tasa de inflación tan significativa. Claro, hay países que tienen una tasa de inflación por encima del 10%. Hay muchos países de los 19 que constituyen la eurozona que tienen una tasa de inflación por encima de ese 9% y por encima del 10% incluso. Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, pues señaló que va a partir de ahora a continuar con los ajustes de tasa de interés. No dijo obviamente que va a ser en 75 puntos básicos, ni de esa magnitud, ni de mayor ni menor, pero sí dijo que habrá por lo menos 2 nuevos incrementos antes de que termine el año, por lo menos 2. Eso significa que va a ser más de 2. Pero además señaló que quizás menos de 5. O sea, fíjense, de 2 a 5 hay un tremendo camino que le permitiría a ella pues incrementar la tasa de interés, que todavía está una tasa de interés muy baja. La tasa de interés, y eso lo coloqué en mi blog, la tasa de interés ahora mismo de referencia en la zona euro es de 1.25, es decir, que de ese 75 puntos básicos, lo que le hizo fue llevar a 1.25, porque recuerden que la tasa de interés era negativa. Se incrementó en 50 y ahora 75, y por eso ahora está en 1.25 la tasa de interés de referencia. La pregunta es, ¿y cuál sería la tasa de interés neutral? Pues yo le aseguro que va a ser muchísimo más alta. Ahora mismo, la expectativa de inflación, usted pudiera asumir que póngale que sea 3, 4%. Si a eso usted le añade 2% de tasa de interés real, estamos hablando de que pudiera ser muchísimo más alta la tasa de interés que tendría que aplicar ahora mismo el Banco Central Europeo. Que al final la va a subir 4 o 5%, óiganme, no lo sabemos con exactitud, pero sí sabemos que los próximos movimientos de tasa de interés van a ser acentuados, van a ser fuertes, van a ser aquellos que se requiere para recuperar la estabilidad de precios en la eurozona, que están tarde. Ellos están tarde. ¿Y por qué esto están tan tarde ellos? Porque la eurozona, como son muchos países con economía muy distinta, por ejemplo, una tiene a Alemania, pero tiene también a Italia, tiene a España, tiene a Portugal, tiene a Grecia, y movimientos de tasa de interés de referencia van a hacer y provocar movimientos distintos en las tasas de interés de los bonos soberanos. De hecho, aquí le coloco en esa entrada a mi blog, recuerden mi blog es www.jaimerizescuder.blogspot.com, le señalé que inmediatamente se registró ese movimiento, ese apriete monetario. Esto implicó un aumento del costo del endeudamiento soberano europeo. La tasa de rendimiento del bono soberano alemán a 10 años subió 17 puntos básicos, colocándose en 1.74, pero la del bono italiano subió en 22 puntos básicos hasta 4.1. Fíjense la diferencia de 1.74 en Alemania a 4.1, el mismo bono a 10 años. Lo único que es diferente emisor. ¿Qué significa eso? Que la gente confía más en la deuda emitida por el gobierno alemán con relación a la deuda emitida por el gobierno italiano. Pero lo mismo sucede con Grecia, que todavía es mayor, o con España, o con Portugal. Entonces, por eso el Banco Central Europeo tiene mucho cuidado manejando y moviendo su tasa de interés de referencia, pero ya no más. ¿Por qué? Porque con esa tasa de inflación del 9.1% que le presenté acá en esa entrada a mi blog, que usted la puede encontrar y que lleva por título un aumento de tasa de interés eclipsado. ¿Y por qué yo le puse ese título, que es un aumento de tasa de interés eclipsado? Por el hecho de que fue el mismo día de que falleció la reina Isabel II. Esa situación, obviamente, que le genera una movimiento de la atención de lo que fue la decisión del Banco Central Europeo hacia el Reino Unido. Ahora, volviendo con este tema, pues sí lo que ya podemos señalar es lo siguiente, que no cabe duda de que van a tener ya el Banco Central Europeo ante la inflación del 9.1, pues tener que ajustar su tasa de interés de una forma muchísimo más acelerada, porque está muy lejos de la neutral. Entonces, fíjense cómo le señalé en el caso de la República Dominicana que
el gobernador Héctor Valdés ha estado moviéndose ya y está bastante cerca de la neutral, que es a partir del cual se llega a un nivel de tasa de interés de referencia que comienza a empujar hacia abajo la tasa de inflación. Vemos que ya le está con una tasa de interés de referencia de 8, la neutral está en el entorno de 8.8, 9, y es probable que en las próximas reuniones él ajuste la tasa de interés hasta colocarla en un nivel que ya continúe bajando la tasa de inflación subyacente incluso, que es la que incluye efectos más persistentes y efectos de segunda vuelta. En el caso de Europa, específicamente la eurozona, está muy lejos todavía de la neutral. Y en el caso de los Estados Unidos, yo creo que es bueno señalar que así como Europa está apretando, lo que se prevé también de los Estados Unidos es que va a continuar también su lucha contra la inflación de una forma muchísimo más acentuada, subiendo la tasa de interés nuevamente en 75 puntos básicos en la reunión que se espera se lleve a cabo el 21 de septiembre. El 21 de septiembre es altamente probable que Jeremy Powell incremente la tasa de interés en 75 puntos básicos para enfrentar la inflación. Eso es algo que, sin lugar a dudas, nos lleva a nosotros a pensar que están poniendo ahora mismo los banqueros centrales de todo el mundo, pero en particular el de Estados Unidos, que es el principal, el de la eurozona, que es el segundo, el del Reino Unido, también por igual, están poniendo por encima de todo ahora mismo la importancia de la reducción de la tasa de inflación, incluso por encima del ritmo de crecimiento. Que el ritmo de crecimiento se desacelere, que incluso puede llegar a una recesión, tanto en Estados Unidos como en Europa, por el hecho de que haya un corte total en el suministro del gas natural ruso hacia Alemania y a otros países de la región, pues eso pudiera generar una recesión. Y a pesar de eso, ya lo que vemos es que el Banco Central Europeo se decidió a luchar contra la inflación. En el caso de los Estados Unidos, Powell también ha señalado que va a ejecutar movimientos en la tasa de interés con ese objetivo, aun cuando eso produzca algún tipo de dolor, algún tipo de daño sobre los hogares, así como también sobre las empresas. Por eso es que vuelvo y les repito este consejo. Si usted va a utilizar financiamiento ahora, lo que yo les recomiendo es que sea para un proyecto que tenga una tasa de retorno elevada, que supere la tasa de interés que usted piensa que va a prevalecer en los próximos meses. Y si usted va, porque le sobra unos chelitos ahorrar, espere llegar a un pico y en ese momento que llegue a ese pico, la tasa de interés de referencia, que se lo vamos a decir aquí, la tasa de interés de referencia y por lo tanto llegue a un pico la tasa de interés pasiva, que va a ser unos meses después, ahí en ese momento usted puede amarrar con el mayor plazo posible sus depósitos para que de esa forma usted pueda sacarle el máximo provecho a sus chelitos. Vamos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopoli.